¿sí? Son estructuras, aquí tenemos el ejemplo de un árbol. Existen diferentes tipos de árboles. Todavía no vamos a entrar en detalles de cómo se construye un árbol, cosas de ese tipo. Pero básicamente un árbol casi siempre lo vamos a ver con esa forma, una forma similar, ¿sí? Y es una estructura de datos muy importante en cuestiones de ciencias de la computación, todo lo que es tecnología. Son muy interesantes y son muy útiles, ¿sí? Son estructuras no lineales. Es importante entender que son no lineales, como las primeras estructuras que vimos. ¿Recuerdan? Pilas y colas. No estamos hablando en el caso de las colas circulares, que ya eran las primeras estructuras no lineales que vimos, pero en sí un árbol es no lineal, bueno, en teoría, aunque pudiese, por la forma en cómo se va construyendo el árbol, quedar de manera lineal, ¿sí? Pero más adelante, cuando lleven materias como algoritmos avanzados, van a saber que los árboles se pueden, aunque yo tenga una estructura de tipo lineal, podré balancearlo, equilibrarlo, cosas de ese tipo, ¿ok? Casi siempre, ¿dónde vemos árboles? Nuestra estructura de archivos de la computadora tiene un formato de árbol, ¿sí? En donde nuestra información empieza en la carpeta raíz y a partir de ahí tengo diferentes carpetas y todas estas carpetas pueden incluir otras carpetas o en su momento archivos. ¿Cómo puedo ver yo esto? En mi línea de comandos puedo ver mi árbol. Aquí la paré para que, ¿sí? Observen, en este caso, nuestra estructura empieza en nuestra unidad raíz y a partir de ahí tengo diferentes carpetas y subcarpetas y esto forma un árbol. ¿Lo habían visto ya antes en su estructura de archivos? Jóvenes. Sí, ¿Sí? profe, en el ¿Y cuál es explorador. el último elemento que tengo en este caso cuando tengo ya cuando terminan mis archivos, perdón, terminan mis carpetas o subcarpetas? Los últimos elementos vienen siendo mis archivos. Los archivos físicos son los últimos elementos que tengo en este caso en una estructura de árbol. Y para que vean, nosotros hemos trabajado en varias ocasiones con árboles en nuestra estructura de datos de archivos y sin siquiera saber cómo funcionaban o qué características tenían estos árboles. Otro ejemplo de árbol, pues no sé si lo han escuchado, creo que sí lo han escuchado muchas veces. ¿Han oído hablar del famoso árbol genealógico? Sí, profe. ¿Sí? Vamos a suponer que en este caso tengo el clásico, estoy yo, ¿sí? Considerando de que no voy a tomar en cuenta mis hermanos o cosas de ese tipo, ¿ok? Y tengo, en este caso, un papá y una mamá, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. A su vez, ¿sí? A su vez, soy yo, tengo mi papá y tengo mi mamá. A su vez, ¿qué tenemos? En este caso, mi papá tiene
papá y una mamá, ¿cierto? Mi mamá, que vienen siendo en este caso nuestros abuelos. ¿Lo ven? Y a su vez, mi abuelo tiene un papá y una mamá. Mi abuela tiene un papá y una mamá. Mi abuelo paterno, mi abuelo materno tiene también un papá y una mamá. Mi abuela materna tiene un papá y una mamá. ¿Ven? Forma una estructura tipo árbol. Y eso que no estamos considerando que mi papá tuvo hermanos, yo tengo hermanos, cosas así. ¿Sí? Pero este es otro ejemplo de cómo se puede formar un árbol. ¿Ok? Chicos. Sí, sí. Bueno, en términos generales, repito, ¿cómo voy a formar este árbol todavía? Pues todavía no sé. Tengo un árbol y tiene esa forma. ¿Cómo fue que llegó así? Desconozco. Pero como podemos ver, desde ahí vemos que es una estructura no lineal. ¿Lo ven? ¿Sí? Y eso lo va a hacer diferente de nuestros clásicos arreglos, de nuestras clásicas listas enlazadas, considerando que dentro de los casos particulares de listas quedamos que pilas y colas son tipos particulares de listas. ¿Ok? Entonces, ¿para qué podemos utilizar árboles? En algunos ejemplos podemos utilizarlo para representar formas algebraicas, para organizar objetos en algún orden, ¿sí? De tal manera que nuestras búsquedas son más eficientes y en diversas aplicaciones como lo que es inteligencia artificial, algoritmos de cifrado, casi todo, la mayoría de los sistemas operativos, ¿sí? La manera en cómo almacenan sus archivos o estructuras son similares a los árboles, tal como lo vimos hace rato, ¿no? La manera en cómo se están almacenando los archivos es en un formato de tipo árbol. Y se pueden utilizar para compiladores, procesadores de texto, algoritmos de búsqueda, etcétera. Tienen un bastante surtido de aplicaciones donde podemos utilizar árboles. ¿Ok? ¿Comentarios hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda? No, ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Nada? por ¿Continúo? ahora no. Va. Vamos a... Todos los árboles obviamente van a tener un número finito de elementos. Y cada elemento lo vamos a denominar, ¿cómo creen que se va a llamar? Nodo. ¿Sí? Cada circulito viene siendo un nodo. Y en este caso, las flechitas o las líneas que tenemos, ¿sí? Este conjunto de líneas dirigidas nos van a denominar, las vamos a conocer como ramas. ¿Sí? Y estas ramas son las que conectan a los nodos. El número de ramas que tengamos asociado con un nodo es el grado del nodo. Si un árbol no está vacío, nuestro primer elemento, así como teníamos nosotros en este caso primero y último, para algunas estructuras, tope para otras, ¿sí? Aquí se va a llamar raíz. Y raíz es nuestro primer elemento. De ahí que casi siempre, ¿cómo le llamamos a nuestra unidad? Cuando dice, vete a raíz, que es donde inicia nuestra estructura de archivos, ¿cierto? Por eso se conoce como raíz. De ahí viene el concepto, porque es un árbol. Y lo vamos a manejar de manera recursiva.
podemos utilizar maneras iterativas para trabajar árboles, pero esto complicaría un poquito las cuestiones de programación. Vamos a tratar de entender nosotros que podemos manejar. Recuerden que si se puede ser recursivo, puede utilizar, perdón, si se puede ser iterativo, puede ser recursivo, pero no necesariamente si es recursivo hay un método iterativo que lo resuelva. En este caso, para el manejo de árboles, la mayoría de los métodos lo puedo utilizar de manera iterativa, pero para entenderlo más sencillo tengo que entender que ese se debe trabajar de manera recursiva. Y todos los subárboles pueden tener las mismas propiedades del árbol, pero vienen siendo subárboles. Por ejemplo, en este caso, tengo este árbol, ¿ok? Este árbol que veo aquí. Como pueden ver, mi raíz es el nodo A, ¿ok? Pero tengo un subárbol izquierdo que viene siendo el nodo B, y si yo en algún momento dado ignorara todo lo demás, este subárbol tiene las mismas propiedades del árbol, es decir, va a tener su raíz, va a tener sus ramas y va a tener su árbol izquierdo, su árbol derecho, y en este caso, bueno, en este caso tenemos un subárbol medio. Pero cada rama o cada hoja va a poder tener las mismas propiedades del árbol. ¿Ok? Vamos a tener, en este caso vamos a seguir con este ejemplo. Tengo mi nodo raíz, ¿sí? Si consideramos en el caso de la parte de la de un árbol genealógico, como el que vimos acá, de que si estoy yo, están mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos y así sucesivamente. En este caso, recordemos, tenemos nuestra raíz y a partir de ahí voy a tener, este nodo raíz va a ser el padre de todos los nodos que se encuentran conectados a él. Es decir, A viene siendo padre de B, padre de C y padre de D. A su vez, B viene siendo padre de E y padre de F. Y estos nodos que vemos aquí, los nodos que siguen, reciben el nombre de hijos. ¿Ok? Y bueno, aquí viene un ejemplo. El nodo B es padre de los nodos E y F. Y H es... ¿Dónde está H? F... el padre de H es el nodo D. Puede generar diversas... podemos tener diversas generaciones. Y todos los hijos de un nodo y los hijos de estos se llaman descendientes. Y el padre y los abuelos se llaman ascendentes. ¿Ok? De tal manera que, por ejemplo, el padre de E o el ascendente de E es B y a su vez el ascendente de B es A. O sea, yo puedo irlos nombrando de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero tengo que entender genealógicamente hablando dónde se encuentran y tengo que tomar en cuenta algo importante. Todo parte de una raíz. ¿Ok? Los últimos hijos, en este caso los hijos que ya no tienen subárboles, estos reciben el nombre de hojas. ¿Sí? Hojas son los que ya no tienen, en este caso los hijos últimos, cuando ya no tengo descendencia. ¿Ok? Entonces vamos a tener raíz, padres, hijos,
Y los más pequeños o los últimos elementos van a recibir el nombre de hojas. Ok, todo esto es terminología. Los niveles. Voy a poder también tener niveles. Es decir, el nivel más alto, o el nivel, lo voy a medir a partir de su raíz. La raíz viene siendo el nivel 0. A partir de ahí, sus primeros hijos van a encontrarse todos al mismo nivel, porque vienen siendo hermanos e hijos a su vez de A, y estos se encuentran en el nivel 1. Los nietos, que se encontrarían en el nivel 2, todos, sin importar su posición, sin importar su elemento, los que se encuentren en este nivel van a ser el nivel 2. ¿Cómo voy a ir contando los niveles? Por el número de aristas que esté saltando. ¿Ok? En donde mi primer nivel o mi nivel raíz es el nivel 0. Bueno, aquí tenemos ya varias nomenclaturas. Tenemos que los que vienen siendo padres, ¿sí? Podemos observar, es el nodo A, el nodo B y el nodo F. ¿Por qué son padres? ¿Por qué son padres? Porque tienen hijos. ¿Quiénes vienen siendo hijos? Pues los hijos vienen siendo B, E, F, C, D, G, H, E. ¿Quiénes vienen siendo hermanos? Si se dan cuenta, hay grupos de hermanos y tenemos pequeños grupos. El primer grupo de hermanos es B, E, F. ¿Por qué? Porque estos vienen siendo hijos de A. Tenemos C y D, que es otro pequeño grupito, que vienen siendo hijos de B. Y también tenemos el subgrupo de G, H, I, que vienen siendo hijos de F. Y por último, también podemos identificar los que son hojas, vienen siendo C, D, E, G, H, E, I. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que son hojas? Porque ya no tienen hijos. Como pueden ver, en términos generales, esa es la terminología que vamos a usar para árboles. Vamos a hablar en particular de los árboles binarios. ¿Qué característica tiene un árbol binario? Un árbol binario es un tipo particular de árbol que no puede tener más de 2 subárboles. Es decir, cualquier nodo no va a tener máximo 2 hijos. ¿Sí? Y bueno, cada árbol binario podrá tener 0, 1 o 2 subárboles. Y vamos a conocer cómo los hijos, hijo izquierdo, hijo derecho. En este caso, son los 2 hijos que va a tener cada nodo. ¿Sí? Observen la diferencia, entonces. Tengo un árbol binario y este tipo de árbol tenía más hijos. Este no es un árbol binario. ¿Ok? Y también, bueno, aquí tengo 3 tipos de árboles y, bueno, vienen siendo árboles binarios. Como podemos ver, tenemos el clásico árbol en donde el nodo raíz tiene 2 hijos, ¿sí? Y a su vez tienen 2 hijos. Pero dependiendo de cómo fui construyendo mi árbol, pudiera tener una estructura de este tipo en donde solamente estoy teniendo hijo derecho, hijo derecho, hijo derecho. Aquí tiene un hijo izquierdo, hijo derecho. Como pueden ver, viene siendo una representación casi lineal, pero es un árbol. Porque recuerden que los árboles binarios pueden tener 0, 1 o 2 subárboles. ¿Sí? Pero son árboles binarios. Un árbol es una estructura recursiva y cada nodo va a tener su propio subárbol. ¿Ok? De tal manera que tengo mi nodo raíz, tiene a su vez sus hijos, este tiene su subárbol.
Tiene el subárbol izquierdo, tiene el subárbol derecho. Y como pueden ver, si ignoro la parte anterior, es decir, mi nodo raíz, y este puede tener, este subárbol tiene todas las propiedades de un árbol. Va a tener su padre, va a tener su raíz, va a tener sus hijos, va a tener sus ramas, va a tener sus hojas, ¿sí? Y a su vez cada uno de ellos va a tener las mismas propiedades del árbol. Es más, una hoja tiene también las mismas propiedades del árbol. Si yo estoy hablando de un árbol binario, ¿sí? En un árbol binario, lo más que vamos a poder tener de 1 hasta 2 a la n, y eso es incorrecto porque sería desde 0 hasta 2 a la n nodos, dependiendo del nivel donde nos encontremos. ¿Sí? Y esto nos va a permitir controlar o saber el número máximo de elementos que podemos tener, dependiendo de los niveles, ¿sí? Donde n viene siendo el nivel del árbol, el número máximo de datos que voy a poder tener. Ok. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Comentarios? ¿Siguen aquí todavía? No, profe, ninguno. ¿No? Ok. ¿Seguros? Bueno, continuamos. Ahora bien, lo interesante, ¿y los recorridos? ¿Cómo recorro un árbol? Vamos a poder visualizar los árboles, o si yo tengo necesidad de imprimir mi árbol, tengo que hacer un recorrido. ¿Sí? Y la diferencia de una lista enlazada en donde me colocaba desde un nodo y tenía mi siguiente, podía ir o regresar. ¿Qué sucede en el caso de los árboles cuando tengo ya dos hijos? ¿Sí? Los árboles binarios no tienen propiamente un primer valor, un segundo valor, un tercero, etcétera, ¿sí? Sino que a partir del primero, mi nodo raíz es el único nodo en el cual tengo yo control. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Puedo recorrer el árbol de diferentes maneras. Nosotros vamos a ver aquí los algoritmos, en este caso, en profundidad. Vamos a tener dos posibles recorridos, uno que se llama en profundidad y otro es en amplitud. Los métodos que vamos a ver aquí son métodos de un recorrido de árbol en profundidad. ¿Qué significa de profundidad? Que vamos a irlo recorriendo de arriba hacia abajo, ¿sí? Y de amplitud, pues tenemos que ir recorriendo de arriba hacia abajo, pero tenemos que irnos recorriendo todos los que se encuentran en el mismo nivel. Esos los van a ver, ese tipo de algoritmos los van a ver en una materia que se llama algoritmos avanzados, ¿sí? Tenemos que ir marcando de alguna manera cuáles son los nodos que vamos a ir visitando. Y también tenemos que generar esa secuencia. Yo les decía aquí, tenemos dos tipos de recorrido, uno de profundidad y uno de anchura. ¿Sí? Nosotros vamos a ver, los más sencillos son los de profundidad. Pero nos va a exigir un camino a partir de la raíz, desde la raíz hasta los hijos más lejanos, y a partir de ahí regresarnos para visitar los otros nodos. Cuando tenemos un recorrido en profundidad, todos los descendientes de un hijo tienen que ser procesados de los siguientes hijos. Es decir, primero tengo que sacar todos mis hijos que se encuentren en un subárbol de manera recursiva, ir siempre considerando ese subárbol. Y una vez que terminó ese subárbol, ¿sí? Casi siempre voy a empezar con el lado izquierdo y luego me voy a ir con el lado derecho. ¿Ok? Y tengo que ir recorriendo
todos los subárboles de un lado antes de pasar al siguiente. Y esto me va a dar 3 maneras de poder recorrer mi árbol. ¿Recuerdan esto? El preorden, el inorden, o el posorden, o el prefijo, entrefijo y posfijo. ¿Dónde lo habíamos visto eso? Chicos, ¿lo recuerdan o no lo recuerdan? Sí lo recuerdo, pero no recuerdo exactamente dónde. ¿Sí? Cuando vimos pilas, ¿sí? Vimos notación polaca y ahí aprendimos que existía maneras de poder representar una expresión a través de prefijo, entrefijo y posfijo. Bueno, pues el árbol lo recorremos, cuando recorremos en profundidad, vamos a poder recorrerlo en prefijo, en entrefijo y en posfijo. Y básicamente estos vienen siendo los algoritmos. Lo que ven ahí viene siendo el algoritmo. ¿Qué quiere decir que cuando tengo en prefijo? Si se dan cuenta, vamos a poder tener, aquí observemos en cada uno de ellos. Tengo un circulito y tengo 2 cuadritos, ¿no? En todos tengo un circulito y tengo 2 cuadritos. ¿Qué tengo que hacer? Y tengo un punto. Este punto significa que primero voy a imprimir cuando estoy haciendo en prefijo o en preorden. Imprimo el nodo que estoy visitando y voy a recorrer primero mi subárbol izquierdo con toda esa misma propiedad y posteriormente el subárbol derecho. Cuando estoy haciendo un recorrido en orden, voy a ir, tengo mi nodo raíz y me voy a ir al subárbol izquierdo. Una vez que llego a lo más lejano del subárbol izquierdo, lo imprimo, ¿sí? Imprimo el nodo padre y luego me voy al subárbol derecho. ¿Ok? En el caso del postfijo, voy a hacer lo siguiente. Voy a recorrer el subárbol izquierdo. Una vez que llego al final del subárbol izquierdo, lo imprimo. De ahí recorro el subárbol derecho hasta que ya no tengo elementos en el subárbol derecho, lo imprimo y luego me voy al raíz. ¿Ok? Bueno, ¿cómo hago eso? Pues, en su blog de notas, perdón, en su segmento de, acá en su canal general, en su segmento de archivos, revisen, tienen ahí deben tener ahí un PowerPoint que dice árbol. ¿Lo ven? Sí, sí. Descárguenlo y debe salir este archivo. Es árbol 1, ¿verdad? ¿Ok? ¿Sí tienen este? ¿Ya tienen este archivo? Sí. Sí, por favor. Ok, perfecto. Vamos a tratar de entender los recorridos. Regreso. Déjenme copiar este segmento.
Déjenme copiar esto. ¿Ok? Ok, porque esto me va a servir ahorita para poder hacerlo. Ok, vamos a hacer el recorrido en prefijo o preorden que tenemos aquí. ¿Sale? Tengo este árbol y lo único que sé es que tengo mi raíz. ¿Ok? Vamos a tratar de entender primero, vamos a hacer este segmento. Vamos a entenderlo, cómo lo tengo que recorrer para imprimirlo. ¿Y qué me imprimiría? En este caso, en un prefijo. ¿Ok? Nos dice que este algoritmo, vamos a irnos en el segmento A, y vamos a empezar del nodo raíz. Vamos a irnos todo el subárbol izquierdo, y cada subárbol vamos a tomar en cuenta esta misma propiedad. Y una vez que terminemos, nos vamos al subárbol derecho. Ok. ¿Qué significa entonces? Lo primero que voy a recibir, obviamente, es mi raíz, que es el nodo 7. Entonces, el prefijo nos va a imprimir, nuestro primer elemento nos va a imprimir un 7. ¿Sí? ¿Lo ven? Ahora bien, ¿qué tengo que entender? Este 7 tiene un subárbol izquierdo y un subárbol derecho. Si yo en este momento selecciono exclusivamente mi subárbol izquierdo, estaría seleccionando todo esto que tengo aquí marcado en oscuro. ¿Lo ven? Sí, sí. Ok. Y eso, imaginemos que tengo esto, permítanme, dejen tratar de marcarlo para que vean y entiendan algo importante. ¿Qué sucede? Observen esto. Si yo tomo solamente en cuenta esto, ¿qué ven aquí? ¿Otro árbol? Pues sí. Pues sí, es Sí, otro árbol. Tiene todas las propiedades del árbol. Eso quiere decir que este subárbol que yo tengo aquí tiene las mismas propiedades de mi árbol, pero como pueden ver, es un pequeño segmento, ¿cierto? Este árbol tiene su nodo raíz, tiene sus hijos, tiene sus hojas, tiene sus ramas, tiene todo. ¿Lo ven? Pero es un segmento del árbol, por eso aquí dice, observen aquí, recibo la raíz, analizo el subárbol izquierdo y luego el subárbol derecho. Todo este nodo, todos estos hijos vienen siendo un pequeño árbol, un arbolito más pequeño, pero tiene las mismas propiedades. Si yo tomara en cuenta este mismo algoritmo, ¿qué me imprimiría ahí? Pues me imprimiría el 5 y se iría con quién después, con el subárbol derecho. ¿Lo ven? Y este subárbol derecho, perdón, izquierdo, es un nuevo arbolito. ¿Lo ven? Acá. Es un nuevo arbolito que tiene las mismas propiedades porque tiene una raíz, tiene hermanos, tiene hijos, tiene hojas, tiene todo. ¿Ya lo ven? Pero viene siendo un subárbol izquierdo. Entonces, tomando en cuenta esto, este mismo subárbol que yo tengo marcado aquí, ¿sí? Este subárbol que tengo marcado,
me imprimiría, ¿qué me imprimiría? Dice, recibo la raíz, imprimo la raíz, es decir, imprimo el 5 y voy a analizar el subárbol derecho, que viene siendo este que tenemos acá. ¿Lo ven? Aquí, si yo lo quisiera ver de alguna manera, ya lo analicé. Este subárbol ya lo analicé también. ¿Sí? Es decir, este ya también lo tengo analizado. Y me iría por el subárbol derecho. Es decir, este es el que tendría que marcar en este momento. ¿Y qué me imprime en este momento? Un 2. Y analizaría otra vez su subárbol derecho. Perdón, izquierdo. Y el subárbol izquierdo me va a imprimir, recibo el 1, ya no tengo subárboles, me voy al subárbol izquierdo, derecho, ya no tengo subárbol derecho y regreso. Ya una vez que analicé, si se dan cuenta, en el árbol más pequeño, que es este, ya no tengo elementos, ya lo analicé. ¿Qué me falta? Tengo que regresar a ver mi padre y ahora tengo que analizar el subárbol derecho. ¿Sí? Ahora voy a analizar el subárbol derecho. Y este subárbol derecho, oh sorpresa, tiene todas las propiedades de un nuevo árbol. ¿Lo ven? Entonces, Sí. este 2 ya también lo visité, ya lo imprimí, el 1 ya lo imprimí. ¿Dónde tengo que irme ahora? Ya, si se dan cuenta, ya recorrí todo mi subárbol izquierdo. Tengo que regresar y empezar a analizar los subárboles derechos. ¿Pero de dónde tengo que partir? Pues del último elemento. Recuerden que la recursividad nos genera una pila de datos y tenemos que tomar los últimos datos, lo último que fuimos metiendo en la pila, son los que vamos a ir sacando. Es decir, ahora voy a analizar mi subárbol derecho, pero ¿de quién? Del primero que tuvo, o mejor dicho, del último subárbol derecho que tuve. Y en este caso, aquí me imprimiría la raíz. Me imprimiría la raíz. ¿Sí? Y, oh sorpresa, tengo que utilizar el mismo algoritmo e irme con el subárbol izquierdo. Me imprimiría el 3. ¿Ok? Y una vez que tengo eso, ya tengo todo este subárbol. Observen, todo este subárbol ya lo tengo analizado. Y este subárbol, ¿a qué padre corresponde? En este caso, al 5, que ya analicé su subárbol izquierdo. Todo el subárbol izquierdo del 5 ya está analizado. Me tengo que ir ahora con el subárbol derecho. Como nada más tiene un solo nodo, pues lo imprime. Y observen, tengo ya marcado todo mi subárbol izquierdo. ¿De quién? ¿De qué nodo pertenece este subárbol izquierdo? 7, ¿no? De 7. Ya tengo todo el subárbol izquierdo visitado. ¿Qué tengo que hacer ahora? Visitar el subárbol derecho. Es decir, ahora lo que voy a imprimir en este momento y voy a recibir este nuevo subárbol. Y este nuevo subárbol, observen, tiene todas las propiedades
de un árbol, ¿cierto? Sí, profesor. Tengo una raíz, tiene hijos, tiene hijo derecho, tiene hijo izquierdo, tiene subárbol izquierdo, tiene subárbol derecho, tiene nodos, tiene hojas, tiene todo. Entonces, aquí lo primero que me va a imprimir entonces sería, y recordemos que nuestro algoritmo es, una vez que visité el nodo, lo imprimo y me voy al subárbol izquierdo. Es decir, aquí me va a imprimir el 11. Dejen ponerles una coma para que se vayan diferenciando, para que sepamos. Es otro elemento. ¿Sí? Este nodo, pues ya lo visité, ya lo imprimí. ¿A dónde me iría entonces ahora? Chicos, ¿al 10 o al 15? Al 10. Al 10, porque primero tengo que analizar, ¿es correcto? Primero tengo que analizar mi subárbol izquierdo. Lo imprimo. ¿Y a dónde me voy? Al 9. 9. Ajá, correcto. ¿Y ahora? Al 8. Al 8. Perfecto. ¿Y ahora? Si se dan cuenta, ya analicé todo el subárbol izquierdo. Todo mi subárbol izquierdo ya lo tengo analizado. ¿De qué nodo? Del 11, ¿no? ¿Dónde me iría ahora? A mi subárbol derecho. En este caso, el 15. Imprimo el 15. ¿Y a dónde me voy? Al 13. 13, ¿es correcto? ¿Y luego? Al 12. 12. ¿Y luego qué imprimiría? Luego seguía al 14 y lo imprimiría. 14, ¿es correcto? Luego, Ya regresa al subárbol y ya se va al 16. 16. Y por último, El 17. 17. Y esto, chicos, que ven aquí, es la representación en prefijo de este árbol. Déjenme cambiarle otra vez el color porque pues no tiene que tener color. ¿Ok? ¿Sí? Y ya hicimos un recorrido de prefijo. Este árbol que ven aquí, su representación en prefijo sería 7, 5, 2, 1, 4, 3, 6, 11, 10, 9, 8, 15, 13, 12, 14, 16, 17. ¿Ok? Veamos ahora entrefijo. Este vamos a moverlo por acá. Ahorita no me interesa. Y vamos a tratar de analizar el entrefijo. ¿Ok? ¿Qué sucede en el caso del entrefijo? Ok. Si yo tengo un entrefijo, el entrefijo, déjenme quitar esta y esta. Ok. Ahora vamos a tratar de analizar el entrefijo o el inorden que viene siendo este. ¿Ok? Este recorrido me pide que recorra, vaya de mi raíz, recorra mi subárbol izquierdo. Una vez que llego lo más lejos de mi subárbol izquierdo, imprimo, me voy al padre, lo imprimo y me voy al subárbol derecho
haciendo el mismo recorrido hasta que ya no tenga elementos en que recorrer. ¿Ok? Es decir, observen esto. Tengo mi raíz, es el 7. El puntito significa aquí que es